Ok, buenas tardes con todos. Vamos a continuar. Antes de continuar, hay uno de sus compañeros por el que se retomó lo de la segunda oportunidad de la prueba, pero el compañero no aparece en clase. Bueno, si lo ubican, ya voy a ver el nombre. Siempre me escribe a la noche, a la mañana, en días que no tenemos clase respecto a la prueba. Pero cuando tenemos clase y sabe que le debo tomar la prueba en clase, no se asoma, entonces allá no es culpa. Carabalí me parece que es. Si alguien de ustedes le conoce al compañero que le estamos esperando para tomarle la prueba, avísenle por favor. A ver, respecto a las notas, ya ustedes debieron haber visto, les debió haber llegado la notificación y están calificados sus trabajos. Está actualizada la nota de pruebas, sí, con los que rindieron la última vez. Entonces las notas finales hasta el momento serían estas que estamos viéndole aquí en pantalla. Aquí están ya separados por colores los grupos, sí. En amarillo está un grupo, en naranja está otro grupo y en azul está otro grupo, ¿sí? Entonces ustedes presentaron dos documentos, lo que era el informe y lo que era el video. Entonces los dos valen lo mismo. Si ven ustedes aquí es el 20% de la una evaluación y el 20% es de la otra, ¿sí? Entonces los dos valen el mismo puntaje para el parcial. Y obviamente el uno no tiene nada que ver con el otro. Entonces vamos por partes. Les felicito a los compañeros que desde un inicio presentaban, se les revisaban e iban corrigiendo, ¿sí? Ellos tienen 10 en los dos trabajos. Es un trabajo revisado, bien hecho, y el video también está bastante claro y bastante explícito de todas las partes en la que fueron trabajando, ¿sí? Entonces mis felicitaciones para los dos compañeros, y tomando en cuenta que fue un grupo de A2 y como les había dicho yo al inicio, los otros grupos deben superarle al trabajo presentado por estos dos compañeros, ¿sí? Cosa que no sucedió. El otro grupo tiene en la nota del escrito una calificación de 6 porque pese a que se hizo la revisión, ellos nunca entregaron la revisión, nunca volvieron a presentar el archivo corregido. Eso lo podemos evidenciar por acá en el Drive. Entonces ellos nunca subieron la corrección de su trabajo. Los videos no están tan claros, si bien es cierto expusieron cada uno de los integrantes, pero no estaba tan claro. De todas maneras tienen una calificación de 8 en el video y en el escrito una calificación de 6 porque no presentaron el documento corregido. Vamos por acá, carrera, electrónica, proyectos de aula. Entonces el archivo de los compañeros es el mismo archivo con todas las observaciones que se le hizo en la vez anterior, ¿sí? Entonces nunca me presentaron el archivo corregido, es el mismo archivo que revisamos. Y del otro grupo que también hacen una presentación bastante interesante en el video,
¿sí? Tienen una nota de 10. Y en el escrito, obviamente, a ellos nunca se les revisó porque en las dos oportunidades que tuvimos para revisión, ellos no tenían el trabajo. Sin embargo, yo les decía y podían guiarse en las revisiones que les hacíamos a los otros compañeros, pero parece que tampoco lo tomaron muy en cuenta porque ponen, mejor dicho, no ponen lo que va en cada parte, ¿sí? Aquí se pide la descripción del proyecto y no se lo realiza de esa manera. A ver, este es... No, este está bien. Este no era. ¿Cuál es? No. Está con observaciones en sus trabajos, entonces pueden revisar el porqué también de la nota. Me parece que es el de aquí. Eso. No, sí era el mismo. Dígame. Sí, está todo. Aquí estoy. Eso estoy mostrando yo ahorita la nota. Ajá. Sí. Lo que esté en amarillo les pertenece a todo el grupo. Sí, todos tienen el mismo puntaje, todos los que están en amarillo. En naranja es del otro grupo y en azul es del otro grupo. En este caso usted es Bowen, ¿no es cierto? Usted ahorita tiene sobre 7, tiene una calificación de 5.4. ¿Sí? Esa es su calificación sobre 7. Falta el examen del segundo parcial, que son 3 puntos. O sea, si usted saca 10 en el examen parcial, súmele a los 5, tendría 8.4. ¿Sí? No sé cuánto tenga en el primero y ahí usted ya puede ir haciendo las sumas respectivas. ¿Sí? Con esta nota que ustedes tienen aquí, ya más o menos pueden ir calculando cuánto necesitan sacar en el examen para que puedan pasar. ¿Sí? Entonces ahorita yo ya estoy con las notas al día. Esas son sus notas. El único que me falta es la prueba de este compañero suyo, Carabalí, que él pide, pero nunca está en clase para que pueda rendir. Entonces, él... A ver ahí. Listo, entonces están ya calificados todos sus trabajos. Sí, estamos al día. La asignatura también ya se ha cumplido. Bueno, vamos a revisar el último punto, pero ya habíamos hablado de las dos tipos de conversiones, de analógico a digital y de digital a analógico también, que es el caso inverso. Pero vamos a ver ejercicios prácticos o más que nada reforzar lo que ya se ha dado hasta el momento. Listo, ¿alguna pregunta, novedad respecto a las notas? Sí, este es un archivo, el otro archivo es este de acá, de los dos compañeros que no... Aquí está, mire. Bueno, no es asistencia por si acaso. Este punto es de mi parte, porque eso no sé cómo lo manejan el resto de docentes, pero de mi parte yo les apoyo con este punto, tomando en cuenta la modalidad nueva en la que estamos y el hecho de que ustedes están haciendo un esfuerzo por
por poder estar en clase, por poder participar y tratar de aprender, ¿sí? Aquí está el 1 para todos, como pueden ver. No sé si alguien me puede ayudar enviándole un mensaje al compañero Carabalí que se conecte para que pueda rendir la prueba. Este es el otro. Bueno, el link es el mismo, ¿no? Por si acaso, como ustedes han visto, hemos manejado el mismo link durante todo el periodo. Así es que si usted ya entró una vez, ya puede entrar todas las veces a mis clases, no solamente de esta, sino de cualquier asignatura. Entonces, esto les explicaba, hay 2 compañeros que todavía no constan en listas oficiales, entonces se maneja este archivo aparte. También si los conocen, ahí pueden pasarle el dato. Sí, el compañero de ustedes, García y Carabalí. Y de Carabalí falta la prueba, como pueden ver aquí, él no ha ingresado a clases para rendir esa prueba. Listo, con eso estaría yo completo, no les debería nada de ninguna actividad, está evaluado todo, proyectos de aula, que me parece bien la ejecución que han hecho de los proyectos, retomando eso, el trabajo que hicieron, bastante interesante. Más que nada, ya ustedes ahí pueden complementar un poco lo aprendido. Una cosa es que se lo expliquen, que lo vean en papel, y otra cosa es ya tener elementos y empezarlos a armar. Sí, es otro mundo, como quien dice, y se aprende bastante. Me gustó bastante ¿qué sería? El entusiasmo con el que ustedes vieron cómo funcionaba cada uno de sus circuitos, ¿sí? En la parte del proyecto de las luces de los niveles en el líquido, ¿sí? Una primera prueba que le hicieron, hasta ahí iban probando lo que son los LEDs, después ya se fue mejorando y se fue instalando ya incluso en otro recipiente de otra manera, entonces se ve que le iban poniendo cada vez más un poco de interés. El amplificador de audio bastante bueno, en la prueba del video que envían era un sonido nítido, se escucha bastante nítido el sonido de audio que reproducía, entonces en ese sentido espero que hayan aprovechado bastante de esta asignatura. Y más que nada, como les decía, con conocimientos básicos, no tiene que ser tan sofisticado, con conocimientos básicos ustedes ya pueden ir haciendo circuitos que vayan solventando cierta necesidad, ¿sí? Entonces, con elementos que incluso ustedes pueden tener al alcance de sus manos, ya pueden ir haciendo más y más circuitos, ir practicando más e ir mejorando y perfeccionando su desempeño en esta área. Listo, entonces si es que no hay más preguntas respecto a notas, vamos a seguir revisando. De manera general, lo que ya habíamos iniciado las clases anteriores, entonces tenemos una señal analógica, así es una señal analógica. En este caso el ejemplo es la temperatura y
el tiempo, ¿sí? Entonces, la curva de la temperatura en función del tiempo es una señal analógica, es una magnitud analógica, ¿sí? Eso ya debemos estar claros en los conceptos. A esa señal que hicimos, la muestreamos, ¿sí? Cada cierto tiempo, ¿sí? Cada cierto tiempo vamos tomando valores de esa señal, ¿sí? De la misma señal de temperatura en el tiempo, pero vamos cogiendo valores puntuales, ¿sí? De esa señal analógica. Ahora, en esta imagen que ustedes pueden apreciar, ¿quién me responde? ¿Se está haciendo la conversión analógico-digital, digital-análogo? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Ella tiene un punto menos ya. ¿Quién me dijo que sí? No, ¿quién me dice qué es lo que está pasando en el grupo que hizo el amplificador? Ellos pueden explicar esta imagen. Ya, por este lado tenemos una señal analógica que es el espectro de nuestra voz, ¿sí? Vamos a graficarlo así, ahí en el tiempo, ¿no es cierto? Y acá tenemos la misma señal, simplemente que más grande. Aquí estamos utilizando electrónica analógica 100%, porque no hemos convertido. Aquí este es un amplificador, cogemos la señal de audio que ingresa en el micrófono y la amplificamos, pero en ningún momento hemos hecho las etapas de digitalización. Entonces aquí, por ejemplo, no tienen que confundirse, ¿sí? Cuando utilizamos un amplificador, un amplificador lineal específicamente, lo único que hacemos es amplificar. Entonces ingresa la señal de audio analógico por el micrófono y sale por el altavoz señal de audio, que también es analógico, pero una señal amplificada, una señal mucho más potente. Pero aquí no hemos realizado la conversión de analógico a digital ni de digital a analógico. ¿Que podemos hacer esto con conversión? Sí, de hecho es lo que estamos en este momento haciendo. Mi voz está ingresando por el micrófono al computador. En el computador, ahí es donde se realiza la conversión de analógico a digital. Se transforma todo en digital y puede utilizarse los programas. Estamos utilizando aquí el Cisco para la comunicación, ¿sí? Y de ahí se va hasta la misma aplicación del Cisco que ustedes tienen en sus móviles o en sus computadores, y ahí va de digital, se transforma nuevamente en analógico, y por eso es que ustedes me pueden escuchar a través del altavoz de su teléfono o de su computador. Ahí sí estamos utilizando la conversión. Aquí no, aquí es directo, como los parlantes que ustedes suelen tener en casa, ¿sí? Para armar el baile en la casa. Entonces ahí tienen el micrófono, tienen el amplificador, y en el amplificador está el altavoz. Ahí no hay conversión, ahí es simplemente amplificación. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya no me puedo dar el lujo de modificar la señal, cosa que sí lo hacía cuando yo le convertía a digital. Tampoco puedo mandarle por internet, esto no puedo meterle al teléfono o transmitir a través de alguna aplicación por el teléfono, como el WhatsApp, el Facebook. No puedo transmitirlo porque no es una señal digital, ¿sí? Entonces esta señal de aquí no está habiendo la conversión analógico digital, digital análogo. Irán viendo estas van a ser preguntas de examen. Ahora sí,
En esta imagen de acá, en cambio aquí tengo un reproductor de CDs. En el CD lo que yo tengo son cadenas de ceros y unos, datos digitales. Esto de aquí es lo que yo tengo en el CD, cadenas de ceros y unos. Entonces esos ceros y unos va al convertidor digital analógico y obtengo ya mi señal de audio. De aquí la amplifico y puedo sacar por el parlante, por el altavoz. Aquí existe ya la conversión digital analógico. ¿Sí? Entonces vamos viendo los ejemplos. Aquí tenemos una aplicación analógico a analógico. Aquí tenemos la aplicación de digital a analógico. ¿Sí? Y de analógico a digital eran los que ya habíamos visto en las clases anteriores. Aquí nuevamente están los conceptos de lo que es muestrear, ¿sí? Una señal analógica, el concepto de la transformación, el tiempo, los pulsos, qué tiempo pasa en 1, qué tiempo es 0, la conversión que se hace de la señal a binario, si la señal muestreada hay que pasar a binario. Esto también es un concepto que ya lo vimos y no se olvide, porque también ha de ir en el examen. La frecuencia es el inverso del tiempo, eso habíamos visto. Aquí tenemos una onda que se repite, ¿sí? Esta onda se repite, entonces vamos a poner un punto de salida y un punto final. Entonces de aquí a acá es la señal, de aquí en adelante se repite la misma señal. Entonces, como se repite, yo aquí puedo medir el tiempo de duración de esta señal, y con ese tiempo, ¿sí? Si yo le hago la inversa, ese tiempo me da la frecuencia, que es la fórmula de acá. Entonces, si en el examen le aparece esta onda y le da 6 segundos, usted ya, y le pregunto la frecuencia, usted ya sabe cómo calcularla. Sí, eso habíamos también hablado cuando dábamos la explicación de que era señal analógica, que era señal digital y que era una señal discreta. Revisen las clases anteriores, en alguna de ellas está. ¿Sí? En la consulta que ustedes hicieron, bueno, que se envió respecto a lo que eran registros, a lo que eran, bueno, primero biestables, registros y contadores, ahí se hablaba de que eran circuitos, ¿sí? Basados en los osciladores que ya habíamos visto, pero que nos permitían almacenar información. ¿Sí? En un registro era un almacenamiento de un bit, ¿sí? O de varios bits en una palabra, y eso es lo que se utiliza aquí, adicionándole una señal de reloj, que es con la que se sincronizan nuestras señales. Entonces, cada vez que haya un pulso de la señal de reloj, va activando o va reconociendo un bit, y esto lo hacen los registros, ¿sí? Y los contadores. Entonces, así es como se convierte la señal en binario. Aquí están en esta parte todo lo que son conceptos. Transferencias de datos, me hablaban también, no, era en otra asignatura, respecto al módem, ¿sí? Cuando conectamos nuestra computadora a un módem, ¿qué realmente estamos haciendo? O cuando conectamos a una computadora a una impresora. Si ustedes ven, bueno, este libro es de años anteriores, de pronto ustedes ya ni sepan, creo que todas las impresoras cuando ustedes las conectan utilizan el puerto USB, ¿sí? Pero vamos a la historia, que conozcan un poquito antes. Anteriormente ustedes se conectaban la computadora a un módem
para conectarse al internet. Este módem se conectaba a la línea telefónica, ¿sí? Y de aquí también salía la señal del teléfono. Bueno, está medio raro esto. Bueno, pongámosle teléfono. No sé si alguien se acuerde de la primera manera que tenían para conectarnos al internet. Si teníamos la señal del teléfono y ahí venía CNT, cualquier empresa, le colocaban el módem y de ahí se conectaba a la computadora. Listo. Ese método de comunicación que va uno en fila uno al lado del otro se conoce como comunicación serial. Sí, serie porque va uno en serie con el otro. Y esta otra forma, las primeras impresoras que se conectaban a las computadoras personales utilizaban el pórtico paralelo. Ya ese pórtico ustedes casi ni lo conocen porque ahora ya en los computadores ya no viene. Ahora lo mucho viene el USB y ni siquiera el serial. Sí, viene el USB. Entonces, pero antes existía esta comunicación que se la conocía, a ver, no, ya hice mal. A ver. Serie y paralelo. Sí, mientras aquí va un bit al lado de otro, uno a continuación del otro, por eso se llama serial. Aquí en cambio van, ¿cuántas están aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van los 8 al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, hay una primera diferencia y ventaja. ¿Quién me dice cuál es? ¿Cuál tiene la ventaja en este tipo de comunicación? Aquí tenemos comunicación serie y comunicación paralelo. ¿Quién me identifica una de las ventajas? Una ventaja del uno respecto al otro. ¿Quién me indica? Vamos haciendo preguntas y de paso vemos si están en clase. Vamos con William Corozo. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Listo. Dígame, entre estos dos tipos de comunicaciones, ¿qué usted puede apreciar? ¿Cuál tiene ventaja respecto al otro? ¿O es lo mismo? Ya, en la comunicación paralela, ¿no es cierto? Va de manera directa, sí. En un solo segundo, mire aquí, de T0 a T1, digamos que es un segundo. En un segundo yo paso de la computadora a la impresora 8 bits. Pero vamos acá, en el serial, de T6 a T7, que es un segundo, solamente paso un bit. Entonces como que este de aquí es más rápido, ¿no es cierto? Es más rápido que el serie. Ahora ustedes me pueden decir, si esta comunicación es mucho más rápida, ¿por qué ahora ya no existe? Porque ahora lo que existe es el USB. No, independientemente de la tecnología, aparentemente así como lo estamos viendo, con este yo puedo mandar muchísima información más rápido.
¿Qué es lo que queremos ahorita, no es cierto? Eso, la distancia. Si bien es cierto, aquí yo transfiero bastante información en menos tiempo, pero físicamente la distancia que yo debo tener, la distancia en metros, ¿no? En metros. Que yo debo tener entre estos dos es bien corta. Entonces esos cables eran pequeñitos. Que para las primeras impresoras era bien porque siempre estaba la impresora al lado de la computadora. ¿Sí? Entonces la aplicación era buena, pero el cable de conexión debía ser bien corto. En cambio que el serial, este sí le aguantaba a que el módem o lo que sea esté en otro cuarto y de ahí se conectaba. ¿Sí? La comunicación serial le permite utilizar cables mucho más largos. Entonces usted su módem lo tenía en un cuarto y su computador estaba en otro cuarto distante. En cambio en el paralelo no, tienen que estar los dos equipos juntos. ¿Sí? Esa en cambio es la desventaja. Y como decía el compañero, tecnológicamente le ganó más la desventaja que la ventaja. Si bien es cierto es rápido, pero no todas las aplicaciones, no en todo sitio le tenemos a los dos equipos juntos. ¿Sí? Entonces esa es la historia y la explicación de estos dos tipos de comunicación. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos nuestro dato en digital, nuestro dato en ceros y unos, nosotros podemos transmitir esa información de un equipo a otro equipo. Y para eso están estos dos modos de comunicación conocidos como serie y paralelo. El USB es una mejora de este serial, ¿sí? En realidad la descripción de estas siglas USB me parece que es bus serial universal, ¿sí? Es un bus serial universal. Este tiene o maneja la comunicación serial, uno al lado de otro. El USB está hecho en base a la comunicación serial. Y eso es lo que hoy por hoy todo mundo ya conoce el USB. Capaz que nadie conoció el pórtico serial y el pórtico paralelo. El pórtico serial utilizaba un conector de 9 pines, un DB9, una cosa así con un montón de puntitos acá. Y el paralelo era uno mucho más grande de 32, si mal no recuerdo, creo que era de 32 pines. Entonces, un montón de pines por aquí adentro. Esos conectores ustedes ya no los ven en las computadoras. Sí, eso ya no. Lo único que vemos ahora es el USB. Entonces, como ven, una vez que usted ya tiene su señal analógica convertida en digital, usted ya puede enviar esa información de un equipo a otro, puede imprimir, ¿sí? Una imagen, por ejemplo. Antiguamente usted tomaba una fotografía en el rollo, ahí quedaba grabado el negativo y usted hacía el develado, la reproducción de su fotografía en el papel. Por ejemplo, esa transformación es analógico. ¿Por qué? Porque en ningún momento usted digitalizó la foto. En cambio ahora, usted se toma una foto con su celular y automáticamente ya le graba en un formato, puede ser JPG, en HD, en Full HD y todo lo demás, ¿sí? Ya le graba en esos formatos y esos formatos son digitales. Entonces ahora sí, como usted tiene ese formato digital, usted puede pasar esa foto desde su celular, lo puede pasar al otro celular, puede pasarlo a la impresora para imprimir, puede a través de WhatsApp y de la red enviarle a otra persona en el otro lado del mundo. Entonces son muchas las opciones que usted ya tiene cuando ha convertido en digital su fotografía, ¿sí? Entonces esa es la revolución tecnológica en la que estamos viviendo ahorita. De pronto ustedes no conocieron el mundo analógico, solamente ya vivieron acá
en la parte del mundo digital. Pero así es como funciona. Estas son las ventajas, bondades de tener la información convertida en digital, que ya puedo intercambiar entre varios computadores, puedo comunicarme a grandes distancias, puedo almacenarla, ya las fotos las tenemos en el celular. Antes tocaba ir a revelar las fotos del negativo y comprarse esos álbums de fotos donde colocaban cada foto ahí detrás del plastiquito para tenerlo ahí en la sala de la casa y cuando lleguen las visitas puedan ver las fotos. Ahora no, ahora todas las fotos las tienen ustedes en el celular, ¿sí? El cambio de analógico a digital. ¿Qué más habíamos visto? Operaciones lógicas, bueno, esto ya habíamos visto. Vamos a ver, acá estaba una gráfica interesante donde ya se puede ver una aplicación, una aplicación industrial para que vean el alcance que tiene el mundo digital. A ver, esto ya vimos. Eso. Aquí ya tenemos, como ustedes pueden ver, una suma de todo lo que hemos abordado en la parte digital. Vamos ampliando un poquito más para que ustedes lo puedan ver mejor. Y vamos anotando, ¿sí? Entonces, ustedes aquí tienen su sistema. Aquí dice un control de cinta transportadora. ¿Sí? Aquí ustedes tienen una válvula, un sensor que va contando cuántas de estas que pueden ser píldoras en una botella o cualquier otro elemento. Bueno, usted le ve la aplicación, pero por aquí ingresa esta cantidad de productos. Tiene una válvula que permite el paso. Aquí hay un sensor que va contando cuántos van ingresando a las botellas y una vez que ya se tenga la cantidad necesaria, continúa con la siguiente botella. ¿Sí ven? Esto ya es una aplicación industrial real. ¿Sí? Acá tenemos teclados numéricos en donde nosotros colocamos, por ejemplo, el número de pastillas que nosotros queremos colocar en cada una de las botellas, ¿sí? Y aquí en el ejemplo dice que es 50, entonces aquí es donde que nosotros seleccionamos el 50, aquí es donde está la persona, el operador, y aquí es donde manipula, pone 50. Este 50, estos dígitos que usted está colocando en este teclado, es codificado, ¿sí? Va al codificador. Este codificador, este valor, se graba en un registro. Registro era una memoria, ¿sí? Se almacena ese dato en la memoria. Este dato, como ya es un dato digital, puede ser utilizado por varios lados. Entonces aquí viene a dos partes este dato. Pongámosle más bonito esta flecha, ¿ya? Entonces, como ya es un registro, un valor de memoria, yo por una parte lo puedo enviar a un decodificador y puedo visualizarlo, ¿sí? Aquí está un display donde yo puedo ver el valor que puse y también ese mismo registro yo puedo convertirlo, ¿sí? A un cierto código, al código binario, por ejemplo. Si yo le convierto a un código A y ya tengo este valor que yo ingresé, ya tengo procesado en dos partes. Por un lado, yo le tengo mostrando en un display ese valor
y por otro lado yo ya le tengo acá en un comparador. Ya vamos a ver cómo funciona este comparador. Por el otro lado, yo aquí tengo el sensor que me está, valga la redundancia, sensando, está generando un impulso. Cada vez que circula un producto por acá me está dando un pulso, ¿sí? Y ese está ingresando a un contador. Si ven, ya hemos abordado lo que es registro y lo que son contadores. Registro, nuevamente, es una memoria. Contador, acá estamos incrementando el valor cada vez que va activándose el sensor. Entonces aquí va contando, ¿sí? Aquí tenemos ya un sumador. Aquí se va almacenando esta suma total. ¿En dónde creen? En otro registro. Entonces ya tengo dos valores con dos registros. Vamos viendo si lo cambiamos de color para que se vaya observando de mejor manera. Registro A, registro B, ¿sí? Y de la misma manera yo aquí ya puedo hacer la comparación. Como ven, una vez que yo ya tengo la cuenta, también la puedo meter aquí al comparador. Entonces ya tengo dos valores que se están comparando. El valor que yo ingresé, que es del 50, y el valor de mis sensores, que va incrementándose desde 0, ¿sí? Va contando 1, 2, 3, hasta que acá llegue 50. Una vez que el valor A sea igual al B, por eso es comparador, ¿sí? Ahí viene y por esta parte activa o cierra la válvula, ¿sí ven? Entonces cuando este comparador llega al valor que yo le puse, va a cerrar la válvula. Una vez que cierre la válvula, va a hacer que nuevamente la cinta se mueva y se coloque otra botella en posición. Una vez que ya esté la botella en posición, nuevamente se abre la válvula, el contador baja a 0 y empieza nuevamente el proceso. Acá todavía no ha terminado. Como ya tenemos el registro B, que es la suma de las pastillas que está ingresando, al igual que en la parte anterior, lo puedo convertir y lo puedo mostrar en un display. Aquí puedo ir colocando el total de pastillas que voy procesando en la fábrica, ¿sí? Aquí pongo el dato de cuántas pastillas por botella y en cambio acá el totalizador de cuántas estoy ya envasando. Entonces, como ven, ustedes ya pueden ir manejando la información, porque la información ya la tienen en digital. Entonces pueden ir sumando, pueden ir comparando, pueden ir almacenando en memoria, pueden ir convirtiendo en diferentes códigos, ¿sí? Y así es la manera como se van integrando todas las partes en un sistema, para formar un sistema ya real, un sistema industrial, como es este ejemplo de aquí, ¿sí? Es más, esta señal, si es que como ya la tengo en digital, aquí yo le ingreso a este multiplexor, que es el que me ayuda a que exista una comunicación remota, donde acá yo puedo recuperar ese dato y puedo obtener el mismo valor de unidades o de pastillas procesadas, pero esto, yo que sé, puede estar en Quito y la planta realmente puede estar en Esmeraldas. ¿Sí ven? Todo enmarcado dentro de los
circuitos y elementos digitales, todo utilizando electrónica digital. ¿Que usted puede hacer esto en electrónica? Sí, pero también ya utilizando sistemas industriales como son los controladores, usted puede esto transformar en programación. Para explicar un poquito eso vamos a desconectarnos porque ya me apareció los 5 minutos, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. Listo, entonces, como habíamos indicado, esto ya es un proceso de producción real y la solución está implementada, como ustedes ven, con circuitos digitales. Aquí tenemos los codificadores que convierten una señal, un código en otro código. Esos son codificadores. Sí, es, por ejemplo, pasar de decimal a binario o de decimal a hexadecimal. Son diferentes sistemas numéricos, ¿sí? Y para yo convertir eso necesito este codificador. Entonces existe el codificador y obviamente debe existir su decodificador. Acá tenemos los registros, que son circuitos que almacenan momentáneamente una información, entonces nos sirven de manera como si fueran memorias. Si manejamos el registro y ese registro yo lo tengo aquí detenido hasta que el operador aquí cambie por otro número, entonces ahí empezará a mantener el otro número, ¿sí? Entonces una especie de memoria. Entonces tenemos codificadores, tenemos registros, tenemos por acá los contadores, ¿sí? Tenemos por acá estos elementos ya, sumador, un comparador, ¿sí? Yo ya cuando tengo el dato en digital ya puedo sumarlos, ya puedo compararlos, ya puedo discriminarlos si es que yo lo pongo con compuertas, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que yo ya puedo hacer con mi señal en digital. Entonces también tengo los convertidores. Aquí tenemos un convertidor de código A, dice. Acá tenemos un convertidor de código B. Aquí yo tengo ya mostrado una información en un display que una persona puede verlo. Acá también tengo otro display. Y con los multiplexores y demultiplexores yo puedo llevar varias señales a distancias remotas. Entonces estos aparatos de acá me sirven para
enviar nuestra señal de manera remota a otro sitio, ¿sí? Y volver a recuperar los datos en otro sitio. Ya. Todos estos elementos han salido de los circuitos que hemos estado analizando, ¿sí? De los osciladores, los biestables, los registros, los contadores, ¿sí? Codificadores, decodificadores, convertidores, multiplexores y demultiplexores. Usted tiene la curiosidad, quiere saber un poco más de esto, ya le estoy dando una guía de qué nomás necesitaría si quisiera hacer usted una implementación en electrónica digital de un proceso ya industrial. Ahora, como les mencionaba, esto de aquí puede ser un circuito electrónico, pero también puede ser la programación de un equipo controlador, puede ser también, si es que no es tan complejo, un PLC que usted pueda utilizar para la misma aplicación, en cuyo caso ya no necesita todo esto de acá. Todo esto se convierte en programación dentro del controlador o dentro del PLC. Entonces usted tiene las dos alternativas. Si el circuito no es complejo y es un circuito, digámoslo así, que lo van a utilizar de manera casera, de manera comercial, usted puede implementar el circuito digital y ya puede hacer un sistema automatizado, ¿sí? Un sistema de control incluso. Pero si estamos hablando del área industrial, ya usted tiene que utilizar elementos también industriales, y ahí es donde se aplica el PLC y el controlador, en cuyo caso esto de aquí que hemos analizado ya no es un circuito, sino una programación. No sé si ustedes ya recibieron la materia programación. Ustedes ahí deben aprender lo más básico, que sería a realizar el diagrama de flujo. No utilizar, créanme que los programas ya vendrá después, dependiendo de qué es lo que ustedes quieren programar. Pero un diagrama de flujo es algo general, ¿sí? Tener estas ideas, ¿sí? Saber las variables, por ejemplo, la válvula es una variable de salida, un sensor es una variable de entrada, la cinta transportadora también es una variable de salida. Esta visualización de los números también es variable de salida. Este teclado de aquí es una variable de entrada. Entonces, usted, para programar, usted debe primero identificar las variables dentro del proceso, dentro de lo que usted va a hacer. Identificar si son de entrada, si son de salida, y cómo interactúan entre cada una de ellas. Entonces, de todo lo que está aquí, se puede sacar un diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo me puede servir tanto para hacer este circuito, como para programar un PLC o un controlador. No sé si ya recibieron la materia, pero si es que no, están a tiempo y pídanle. Ya, entonces ustedes ya saben que son diagramas de flujo, ¿no es cierto? Ya, entonces eso deben ustedes aprender bien. Ese es el primer paso. De aquí, al finalizar su carrera, ya han de ver las materias de especialización, y ahí van a utilizar todo lo aprendido en programación, ¿sí? Entonces, al final todas las asignaturas se van sumando y se van complementando. ¿Alguna consulta hasta el momento? Ya pueden ver, este es un sistema real y así es como funciona y así es como se lo implementa, ¿sí? Y aquí estamos viendo cómo se aplica todos los elementos que hemos estado viendo en este segundo parcial, que era el abordaje de la electrónica digital. Aquí está puesto todo. Listo, eso. Ok, resumen, las compuertas, de eso ya vimos.
¿sí? Listo, eso como parte de refuerzo de lo que habíamos visto y ya la aplicación real de lo que son los sistemas de conversión, ¿sí? Analógicos, digitales y todo lo demás. Para que no les quede un poco en el aire el ejemplo que acabamos de ver, habíamos visto los displays que estaban asociados. Aquí está la numeración. Si queremos ver el número 6, se prende así, ¿no es cierto? Y ahí se ve el número 6. Pero acá tenemos ceros y unos, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, pongámoslo así. Este aquí en binario tiene que transformarse en 6 acá. Este es un código BCD. BCD es el código, ni siquiera es ni binario, ni digital, ni decimal, es un código BCD. Entonces, por eso es que hay que decodificar, ¿sí? Por eso se utiliza este decodificador. Sin este decodificador usted no puede transformar esta cadena de ceros y unos en un 6. Eso es lo que hace el decodificador. Y por ahí estaba lo de multiplexor y demultiplexor, ¿sí? Ustedes se han preguntado cómo es que varias personas que tienen celular en su barrio pueden conectarse al mismo tiempo y existe una sola antena. Es gracias a estos equipos de acá, los multiplexores y demultiplexores. Entonces, por ejemplo, aquí está usted, la persona A, aquí está la persona B y aquí está la persona C, y los tres están hablando por celular en ese mismo momento, pero la antena es una sola. Vuelvo y repito, la antena del celular es una sola. Entonces, ¿qué es lo que hace un multiplexor? En una fracción del tiempo, si ven aquí este símbolo que dice delta T1, durante este primer tiempo se conmuta a recibir la señal de la persona A. ¿Sí? Durante un tiempo. Luego, cambiémosle al color que corresponde. Aquí conmuta y lee la información de ceros y unos de la persona A. Acá conmuta y lee por otro pedazo de tiempo la conversación de B. Y acá conmuta por otro tiempo igual y recibe la comunicación de la persona C. Entonces hay tres datos. Como va conmutando, aquí también va enviando, va poniendo en serie de la misma manera. Entonces aquí está el dato de A, aquí está el dato de B y aquí está el dato de C, y se va transmitiendo esto en serie. Por eso es que utilizamos, puede ser una conexión inalámbrica. En este caso estamos haciendo el ejemplo de un celular, ¿sí? Esto de aquí ya viene siendo la información que se transmite en la antena, de antena a antena, ¿sí? Entonces, como ven, no es que solamente va mi llamada telefónica, no, va mi llamada telefónica, un pedazo, otro pedazo de la otra persona, otro pedazo de la otra persona, ¿sí? Y así se va transmitiendo en serie hasta que llega al otro equipo, al demultiplexor. En este equipo nuevamente coge esta señal que viene en serie y lo va sacando. Acá la otra señal vuelve a cambiar, a conmutar y sale hacia el teléfono de la otra persona con la que está comunicándose B, y aquí conmuta y sale nuevamente recuperada la señal con la que estaba hablando la persona C. Entonces, si aquí C
pongámosle así, C, estaba hablando con la persona 3. Feo este esto. A ver. Aquí la persona B estuvo hablando con la persona 2. Sí, estamos hablando telefónicamente, es entre dos personas. Y aquí la persona A está hablando con la persona 1. ¿Sí? Entonces, así es como viaja nuestra señal digital. Así es como nos comunicamos por el teléfono. No es que cuando llamamos, todo el sistema de, yo que sé, Movistar, claro, lo que sea, coge nuestra señal y es exclusiva hasta el otro lado. No. Ahí utilizan estos equipos, multiplexores y demultiplexores. Este lo que hace es, por una fracción bien pequeña de tiempo, coge su señal y la pone en cola, coge la otra señal y la pone en un solo tren de datos, ¿sí? Coge el de la otra persona y lo va poniendo, y así esta se convierte en un solo paquete y puede ser enviado por las señales de radio, por las antenas, ¿sí? Por cualquier medio de comunicación, puede ser cable, puede ser fibra óptica, puede ser Wi-Fi, puede ser cualquier medio de comunicación, ¿sí? Ya cuando tenemos un solo paquete. Y en el otro lado tenemos el equipo opuesto, que coge este paquete y lo segmenta nuevamente a cada uno de los que corresponde. Entonces la señal que estaba hablando A con 1, nuevamente conmuta y nuevamente es recuperada para que solamente escuche 1, y acá escuche 2 y acá escuche 3. No sé si antiguamente había eso de que se cruzaban las líneas, se cruzaban. A se ponía a hablar con 1 y por ahí escuchaban voces de una tercera persona. Dígame. Sí, y está todo en las notas. Sí, dígame. El foro no participó del foro, pero se quedó casi como una semana abierto. Ya, a ver, entonces, a ver, yo estoy pendiente del compañero, se me ve el nombre, Carabalí, sí, es el que más ha pedido. Creo que todo el mes me pasó pidiendo lo de la prueba y hasta ahora no puede rendir porque no se ha conectado. Espero que el día de mañana se conecte. Si es que le ubican, por favor, díganle que mañana le podría estar tomando la prueba, ¿sí? en la hora de clase, y dejémosle habilitado también para el día de mañana, mejor dicho, mañana al inicio de la hora de clases le habilitaría lo del foro para que usted pueda participar, pero me avisa por favor mañana en la clase, ¿sí? Ya listo. A ver, entonces terminemos esta parte. Así es entonces como se transmite nuestra comunicación. Ya yo les comentaba que antiguamente usted estaba hablando por teléfono, aquí, yo que sé, con su enamorada, con su familia o lo que sea, y por ahí se escuchaba otras voces. Las líneas se cruzaron. No, aquí lo importante, como ustedes ven, son los tiempos. ¿Sí? El momento que estos tiempos se descuadran, ahí sí la información que pertenecía a la una persona se le mete en la comunicación de la otra persona. El momento que se descuadran los tiempos. Por eso es bien importante la sincronización. Por eso es bien importante la sincronización. Y para esto existe la señal de reloj. Ahora ya entienden para qué era esa señal que decía por ahí reloj. En los circuitos, en los registros, en los contadores. ¿Sí?
Y en los circuitos electrónicos que yo sí les mostré por ahí un cristal con el que se hacía un circuito oscilador. Sí, esos circuitos osciladores son los que funcionan como señal de reloj. Entonces, para que vean qué tan importante es utilizar esos circuitos y entender el comportamiento de esos circuitos. ¿Sí? Sin una buena sincronización de los tiempos, puede pasar que la información que pertenecía a la llamada entre A y 1 se mezcle con la llamada entre B y 2 y así sucesivamente. Entonces esto ya se ha superado hoy por hoy. Ahora creo que todos manejamos un mismo reloj porque todos estamos sincronizados con el satélite. Sí, entonces en cuestión de comunicaciones todos estamos sincronizados. Si usted ve la hora de su celular, es la misma con horas, minutos, segundos y milisegundos, es igual a la de su compañero, de su familiar, de su esposa, de sus hijos que estén en otro sitio remoto. Si ustedes pudieran en un momento decirse en una llamada la hora exacta, los dos coincidirían. ¿Por qué? Porque ese valor ya forma parte del sistema de comunicación en las telefónicas. Sin eso, este proceso de las comunicaciones no se podría dar. Entonces, aquí es donde se aplica la parte de los osciladores, la parte de la señal de reloj y la sincronización en electrónica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace estos equipos multiplexores y demultiplexores. No estaba dentro del temario, sí, pero en el ejemplo anterior ustedes de pronto se quedaron con la duda de ¿y qué será eso de multiplexor, o para qué yo necesito un decodificador si voy a utilizar un display? ¿Sí? Entonces de pronto esto queda como complemento para que no queden vacíos en la explicación de este ejemplo real. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a esto de multiplexor y de multiplexor? Si a usted le pareció esto interesante, entonces su futuro es en el ámbito de las comunicaciones. ¿Sí? ¿Qué más quedó o vimos en el ejemplo? Creo que ya nada más. Esto ya habíamos abordado en el primer parcial. Este es un chip de un encapsulado de bolas, ¿se acuerdan? Cuando se hacía la desoldadura de estos chips. Aquí está la explicación de internamente cómo trabajan esos bloques de circuitos digitales. Listo. Entonces, hasta ahí para que tengan una visión completa de la electrónica, haciendo una recapitulación de toda esta asignatura. La electrónica se divide en dos grandes mundos: el mundo analógico, el mundo digital. ¿Sí? Dentro del mundo analógico hay muchas aplicaciones todavía que la tenemos, están los amplificadores. El elemento que gobierna, se podría decir de alguna manera, la electrónica analógica es el amplificador operacional. Es un elemento muy versátil. Usted puede hacer un comparador, puede hacer un filtro, puede hacer un sumador, puede hacer un derivador, un integrador, aparte de que también le amplifica la señal. Entonces, en el mundo analógico, el entendimiento y el uso del amplificador operacional es importante, ¿sí? Y de ahí viene la otra parte de la electrónica, que es la digital, en la que ya nosotros estamos hablando únicamente de ceros y unos. Ya podemos nosotros hacer operaciones, comparaciones utilizando las compuertas. Ya sabemos la compuerta negadora, la AND, la OR, la NAND, la NOR y todos sus derivados. ¿Sí? Ya sabemos cómo funcionan y cómo podemos nosotros identificar una ecuación
Por ejemplo, todo esto de aquí, este sistema, si nosotros le analizamos las variables de entradas y de salidas y hacemos la tabla de verdad, nosotros podemos sacar la ecuación canónica, podemos reducirla utilizando las leyes del álgebra booleana o el mapa de Carnot, y de ahí le podemos aplicar haciendo el circuito electrónico, ¿sí? De ahí existen los otros circuitos en base a estos circuitos digitales, que son los osciladores, ¿sí? Ya acabamos de ver una de la aplicación principal de los osciladores, que son la señal de reloj, con la cual se sincroniza todos los equipos electrónicos para establecer comunicación. Sin la señal de reloj, sin una señal continua en el tiempo, no se podrían sincronizar y no podrían entenderse el uno con el otro. Sobre ese se desarrollaron lo que son los circuitos biestables, los registros, los contadores, y de ahí más adelante están los comparadores, sumadores, convertidores, decodificadores, multiplexores y demultiplexores. Todo en la parte del mundo digital. De ahí hay otra parte de la electrónica que ustedes la verán más adelante, que es la electrónica de potencia. Sí, la electrónica de potencia es la misma electrónica analógica, sí, es el mismo uso de los diodos, de los transistores, de los FET, transistores BJT y los transmisores FET, pero hablando ya en niveles de potencias grandes. Hasta ahorita los elementos que ustedes han manejado, estamos hablando de voltajes de 5 voltios, 9 voltios o 12 voltios y de corrientes del orden de los miliamperios. La electrónica de potencia se caracteriza siendo los mismos elementos y siendo la misma función, porque el diodo va a seguir comportándose como diodo, el transistor va a seguir comportándose como transistor, pero ya van a manejar miles de voltios y cientos de amperios. Entonces es la potencia la que cambia, pero el concepto en sí de los elementos electrónicos analógicos se mantiene. Y de ahí hay otra asignatura más que ya engloba la parte de lo que son procesos y automatización. Entonces ahí usted ya no construye esto que estamos viendo, sino que lo va a programar. Usted ya no va a implementar estos elementos, estos circuitos digitales. Ahora usted lo va a programar en un sistema de control, en un PLC, un sistema de control, controlador, HMI, computadores y todo lo demás. Y eso es toda la secuencia de este mundo interesante que es la electrónica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, consulta? Hemos hecho un repaso general para, por si acaso existan compañeros que se queden al supletorio. Acuérdense que el examen del segundo parcial corresponde solamente a este segundo parcial. El supletorio sí es la suma de los dos, entonces en el examen supletorio sí habrán preguntas del primer parcial y del segundo. Entonces por eso era un resumen breve de todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud hasta el momento? Tres puntos. Ya les di la nota. Esa es la nota que tienen hasta ahorita. Esta de acá, la que dice 70%. Esa es la nota que usted tiene hasta el momento. Entonces, sume la nota del primer parcial, súmele a esta nota que le estoy mostrando yo aquí. Y si ya llegó al 14, ya se exoneró. Si es que no ha llegado al 14 todavía, vea cuánto le falta para llegar al 14 y eso trate de sacar en el examen. ¿Sí? El equivalente, no digo que si le falta un punto va a sacar 1/10, no.
El examen se califica sobre 10, pero tiene que transformar ese 10 a 3 puntos. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? A ver, los exámenes son del 12 al 16. La próxima semana todavía es semana de clases, en teoría, sí, pero nosotros ya nos adelantamos con lo que es el temario. Sí, nosotros ya hemos revisado todo. La próxima semana será para revisar, si es que ustedes así lo desean, algún tema en específico, un refuerzo respecto a algo que no esté entendido de buena manera en toda la asignatura. Sí, entonces vayan haciendo una revisión de la materia y la próxima semana estaremos revisando las subunidades que no les haya quedado muy claro. Entonces revisen, y las próximas clases, las de la próxima semana, ya podemos nosotros ir viendo o ir profundizando un poquito más. Si algo no les quedó claro, podemos analizarlo aquí en clase, de tal manera que no vaya con vacíos a los exámenes, ni tampoco queden con vacíos en esta asignatura. Como ven, están iniciando en la parte de todo lo que es electrónica y va a terminar ustedes en la culminación de su carrera profesional sabiendo cómo programar sistemas, cómo automatizar sistemas de control. ¿Sí? Entonces revisen, y las próximas clases, si es que tienen alguna duda puntual, la vamos nuevamente revisando. Listo. ¿Alguna otra consulta respecto a notas, respecto a la asignatura, respecto al examen? ¿No? Más trabajos. ¿En dónde? Ya están los que hicieron proyecto de aula. Están los... Bueno, aquí no está segregado. La tarea 5. ¿Quién es? ¿Quién me dijo que envió? Por eso ya se quedó fuera, y de ahí no, ni me ha escrito, ni me ha justificado, ni me ha dicho que le deshabilite la carpeta para que pueda subir el trabajo. El foro está acá. Sí, aquí está el foro. Solo 3 personas han participado del foro. Y si... bueno, ya no pueden revisar. La prueba está acá. En rojo están las notas de la recuperación que dieron. Sí, entonces hagamos algo. El día de mañana, como le dije al inicio de la clase, estoy esperando que se conecte el compañero Carabalí. Por favor, si le conocen, mándenle mensajes. Sí, él después de los horarios sabe estar comunicándose que quiere dar la prueba. Entonces, para el día de mañana, mejorar, dígame. A ver, Parrales, vamos por partes. ¿Qué nota quiere ver? Foros.
foros, parrales. Ya. La suma de todo está acá. Parrales. Usted tiene 4.6 sobre 7. .6 sobre 7. Le falta los 3 puntos que corresponde al examen parcial. O sea, si usted saca un examen de 10, le suma 3, ahí tendría 7.6. Ya, pero verá que usted es parrales y usted ha hecho proyecto de aula. El proyecto de aula equivale a las notas de tareas y a la nota de foros. Por eso es que aquí no están esas notas, está la nota de su proyecto de aula, en el cual en el uno tiene 6 y en el otro 8. Ya, pero vamos viendo. Verá, usted ahorita en la nota de foro por su proyecto de aula tiene 8. En el foro usted realmente tiene 1. ¿Cuál le pongo? ¿1 o le pongo 8? No sé si me hago entender. Exactamente, por eso está puesto aquí el 8. Ahora, digamos que usted hizo 10 y 10 en el foro. Sí, si usted tenía 10 en un foro y 10 en el otro, aquí le da 10. Ahí usted me puede decir, vea, mejor póngamelo del foro en vez de la nota que saqué en el proyecto de aula. Ahí sí le podría estar haciendo eso. Pero aquí usted está en contra, porque más bien tiene 8 en el proyecto y tiene 1 en foro. Entonces más le conviene quedarse con la nota del proyecto. Acá en tareas, usted del proyecto tiene 6. Y en tareas, usted tiene 4.67. ¿Cuál le pongo? ¿4.67 o le pongo 6? ¿Sí? Entonces, así están las notas. ¿Sí? Ya. Ahí sí ya me entendió, ¿no es cierto? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cantos? ¿Cuál? No, tiene 10 en el uno, 10 en el otro, 8 en la prueba, 10 en el foro. ¿Dónde más? 8 tiene. 8 tiene en la prueba sobre 10. Ya solamente le falta el examen nomás. Uh-huh. Listo. ¿Alguien más? No. A ver, en este punto tengo que ver de manera puntual quién es. ¿Usted es Robles? A ver, vamos viendo. Vamos por aquí. Primero, usted tiene proyecto de aula, ¿no es cierto? Ya, verá, usted en la nota 1 tiene 10. En la del proyecto de aula tiene 6 en el escrito y 8 en el video. En la prueba usted tiene 10, verá. ¿Qué más quiere mejorar? Vamos viendo en los trabajos. En el proyecto de aula, en trabajos usted tiene 6. Si le pusiera la nota, aquí usted tiene 3.33. Si ve que usted mejoró con el proyecto de aula, si no hubiera tenido el proyecto de aula, usted se quedaba con 3.33. Y en el foro, usted no ha participado ni una vez. Usted tiene 0 en foro, entonces ahora con el proyecto de aula ya no va con 0, usted va con 8. ¿Sí? Si ve que con el proyecto usted mejoró su nota. ¿Sigue hablando Robles o...? Usted mismo. Aquí no, pues ya lo del grupo, el proyecto de aula es grupal. Individual no, porque usted tiene 10 acá y 10 acá.
de manera individual. Individualmente no puedo subirle más. Ya tiene 10 y 10. 10 en la nota 1, que es el 1 punto, y 10 en la prueba. Individualmente ya no puedo subir. Como con un 7 u 8. Aquí en el proyecto. Pero verán, ustedes... ¿En dónde? Porque la nota del proyecto, ustedes tienen sus 6 porque nunca me entregaron la corrección del proyecto. Se les hizo la revisión, se les hizo las observaciones, pero nunca lo corrigieron. Entonces eso sí ya fue un poco de descuido de parte de ustedes, ¿sí? Entonces ustedes ahí debían ver, en vez de estar diciendo ahorita de qué manera podrían subir, eso era que le vean cuando se les corrigió y corregir la tarea para tener una mejor calificación, ¿sí? Entonces su oportunidad tuvieron. En todo caso, con las notas de los proyectos están siendo beneficiados respecto de las notas que tuvieran de manera individual. Listo, jóvenes, entonces si ya no hay más preguntas de la materia, notas y del contenido, entonces el día de mañana, para quienes tengan pendientes de los trabajos, el compañero Quintero me decía del foro, me hace acuerdo mañana, y por favor, vuelvo y repito, insisto con el compañero Carabalí, que se comuniquen para ver si mañana ya rinde la prueba, ¿sí? A ver, usted es Quintero. Usted ya tiene 10 aquí. Usted tiene 10 por la presentación del video en el proyecto de aula. ¿Usted ya para qué quiere que se le habilite el foro si ya tiene más bien completo? Usted no ha participado en ninguno de los dos foros, no solamente en el último. Son 2 foros y usted no ha participado en ninguno de los 2. Pero ya para qué se va a arriesgar si en esa nota ya tiene 10. Ya. Entonces, por favor, si me ayudan con su compañero. ¿Dónde están los compañeros del grupo del... Justamente usted, vea. Usted fue compañero del grupo del joven Carabalí. Dígale que mañana tiene prueba en la hora de clase. Ya, por favor. Listo, jóvenes, no les quito más tiempo, ya la hora terminó, entonces nos estaremos viendo el día de mañana. Que tengan una buena tarde.